Pregunta número 78, modelo prueba PSU Biología, admisión 2020. La figura representa los cambios en la densidad poblacional de dos especies de roedores herbívoros, de similar tamaño corporal y tamaño de camada, uno nativo y otro introducido en una isla. Bueno, acá tenemos un gráfico. Vemos claramente que la densidad poblacional es mayor en la especie del roedor nativo inicialmente que en el introducido, y luego nos damos cuenta de que a medida que transcurre el tiempo aumenta la población del introducido y disminuye la población del nativo. O sea que aquí tenemos un clásico ejemplo de competencia interespecífica. En relación a la figura es correcto inferir que A. La especie nativa es más eficiente en la obtención de alimento. B. La especie introducida es más depredada que la nativa. C. La especie introducida es más generalista que la nativa. D. En el tiempo T la competencia es máxima. E. La especie introducida llega a la capacidad de carga. Ya, acá tenemos varios conceptos que tenemos que precisar, ¿ya? Ya, en primer lugar, el concepto que ustedes están viendo en ese gráfico es un concepto de competencia interespecífica. Hay que acordarse del famoso experimento de Gauss de los protistas y de cómo se comportaban las curvas de crecimiento de los protozoos o los paramecios cuando se colocaban a competir, en el fondo. La competencia justamente surge cuando hay un recurso en común y cuando ustedes tienen dos especies que tienen similar nicho. El nicho ecológico es el rol o la función ecológica y la red de relaciones que establece una especie en un ecosistema, ¿ya? Tiene que ver con la dieta, los hábitos, el lugar donde vive, el hábitat, en fin. Y aquí me están diciendo, por ejemplo, que los roedores tienen similares características, ¿ya? Por lo tanto, tienen similar nicho y más encima viven en una isla, o sea que van a tener una competencia necesariamente por el espacio, ¿ya? Dice que, bueno, el otro concepto que está mencionándose acá es el concepto de capacidad de carga. Capacidad de carga tiene que ver con el máximo número de individuos que puede tolerar un ecosistema. Para eso tendrían que haberles dado un valor de la población en número, y no sale eso. Entonces en la alternativa E se menciona que la especie introducida llega a la capacidad de carga, y en ninguna parte no menciona la capacidad de carga, y no tenemos tampoco el número de individuos, así que no puede ser por definición. Después dice la alternativa D, dice en el tiempo T la competencia es máxima. La competencia es máxima en el tiempo T. Yo veo que hay una intersección ahí en las poblaciones, ¿ya? O sea que tengo en el tiempo T, tengo igual número de individuos de la población nativa e igual número de individuos de la población introducida. O sea, la densidad me refiero, no el número. La densidad poblacional es la misma, quiero decir. Pero el que la densidad poblacional sea la misma no me indica necesariamente que la competencia que se está produciendo ahí es mayor. ¿Ya? No necesariamente eso indica, ¿entienden? A eso me refiero. Porque la competencia, insisto, es mayor cuando hay mayor cantidad de individuos, en el fondo, en total, y eso podría a lo mejor ser en la situación final del análisis, ¿se entiende? Es ahí podría ser como la competencia como mayor. ¿Por qué? Porque alcanzamos un máximo poblacional para una especie y hay otra que alcanzó la estabilidad. También podría haber sido quizás al inicio, pero si hubiera que ver este gráfico, es decir, dónde es la competencia máxima, sería como más o menos finalizando el gráfico, ¿ya? No en T. Después la C dice la especie introducida es más generalista que la nativa. A ver, la especie nativa yo observo claramente que tiene una disminución en su densidad poblacional, por lo que significa que salió afectada por esta competencia. De hecho, la competencia por definición, acuérdense que es una interacción no trófica, interespecífica, que es menos menos, es decir, que ambas especies se ven perjudicadas de la competencia. Generalista se refiere a que tiene probablemente una dieta mucho más amplia y general que la nativa, que es más específica. Un ejemplo de una especie específica sería el chita. El chita me refiero de África, que es un animal muy específico en lo que consume, en lo que caza. Mientras que un animal más generalista sería, por ejemplo, un cerdo salvaje o una hiena que comen de todo. Todo lo que se les presente les sirve. Entonces, claro, una especie generalista normalmente tiene una capacidad de adaptabilidad a un ecosistema mucho mayor que una especie que es específica.
o que es ultra especializada en un tipo particular de, no sé, po, vive en un hábitat bien restringido y específico, tiene, ¿no es cierto?, una dieta muy particular, un tipo o una especie en particular de planta, por ejemplo, o una especie de animal. Entonces se ve restringido o es más fácil, ¿no es cierto?, que salga mermada si es que hay un cambio en el ambiente, si es que hay un cambio climático, si es que se agregan competidores. ¿Ya? Así que claro, la C sí tendría sentido. Y de hecho esa es la alternativa correcta porque la alternativa B dice que la especie introducida es más depredada que la nativa. Y lo que yo me doy cuenta aquí claramente es que la especie introducida tiene mayor densidad poblacional a lo largo del tiempo. Así que yo asumo que la población va aumentando. Y si la población va aumentando, no tengo cómo suponer de que hay mayor depredación con el roedor introducido. Y respecto de la A, la especie nativa es más eficiente que en la obtención de alimentos. En realidad, la más eficiente, al menos lo que yo podría inferir, que es lo que me está pidiendo la pregunta, lo que yo puedo inferir es justamente lo contrario, que la especie nativa es menos eficiente que la especie introducida. Por todos esos motivos, ¿no es cierto? Y como me están pidiendo hacer una inferencia a partir del gráfico, la correcta sería la alternativa C de casa.